¿Cómo están ustedes, maestros? Muy buenas noches. Aquí Manuel Quiles Cruz saludándoles desde la Ciudad de México. Vengo comentando sobre aspectos que están planteados en los documentos del grupo de transición del presidente electo con motivo de los foros educativos para una educación de bienestar. Y desde ahí, desde esta idea, he venido comentando, hoy es la tercera sesión sobre el marco jurídico, porque he venido comentando en otras videotransmisiones sobre cuestiones del marco jurídico, de la cobertura, de la equidad, de la inclusión, de la calidad o de la evaluación del logro educativo. Ayer hablaba yo del logro educativo, como desde el proceso de modernización educativa se va colocando esta parte del logro educativo y cómo se hace la evaluación del desempeño profesional docente en los 90s, que tenía que ver con carrera magisterial. Y ya desde ahí los métodos educativos, los materiales educativos, incluidos los salarios del maestro, la revaloración del maestro, todo lo que se tiene que estar diciendo en estos foros. El día de ayer era yo muy claro al explicar algunas de las situaciones de lo que viene ocurriendo, porque el día próximo martes 11 se celebrará foro en Veracruz y el día 12 en el Estado de México. Pero esto que se ha venido sucediendo desde el 27 de agosto en Chiapas, el 29 de agosto en Durango, el 31 de agosto en Puebla y luego después el 4 de septiembre pasado, en esta propia semana, en Nuevo León, más los dos que vienen, ya 6 foros, 9,383 participantes registrados, 5,839 ponencias, que son las que se han venido trabajando, y 3,697 ponencias en educación básica, las 758 de media superior y las 1,000 y tantos de educación superior, y las otras ponencias que se presentan también, que no están en una temática especial. Pero todo esto que viene dándose, cómo se viene dando, cómo se viene planteando. El día de ayer hablaba yo del artículo 3º constitucional y hoy voy a comentar sobre la Ley General de Educación, porque esta se reformó al modificarse el contenido del artículo 3º constitucional con motivo de la reforma educativa en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, en líneas generales, ahí lo que se registra es el concepto de calidad, porque hay un apartado en la Ley General, es decir, que cuando nos están hablando de que bajo esta reforma, la reforma peñista, entonces lo que sucede es de que tendrán que colocar un nuevo orden jurídico y desde ahí se tendrá que ver qué va a suceder con la Ley General de Educación, porque desde las disposiciones generales en el capítulo 1 y sobre todo en el artículo 2, donde se empieza a hablar de que todo individuo tiene derecho a recibir una educación de calidad, entonces este concepto que apareció ya en el artículo 3º constitucional, con esta reforma de Peña Nieto, aparece también en la Ley General de Educación. Y cuando nos hablan ellos de que todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, siempre y cuando puedan satisfagan los requisitos que se establecen en las disposiciones generales que se aplican. Desde ahí, lo que tienen que ir viendo quienes hagan finalmente las propuestas de esta nueva reforma, tendrán que observar la parte correspondiente al articulado, en el artículo 2 y sobre todo, por ejemplo, en el artículo 10, donde se habla de quienes conforman el sistema educativo nacional. Y en la conformación del sistema educativo nacional aparece el servicio profesional docente, aparece la evaluación educativa y aparece el sistema de información y gestión educativa, ¿sí? Entonces, el servicio profesional docente, la evaluación docente y el sistema de información y gestión forman parte del sistema educativo nacional, y eso está en el artículo 10 de la Ley General actualmente, que fue la reforma de 2013. Entonces, si viene abajo la reforma peñista, el servicio profesional docente tendrá que verse de otra manera también. ¿Por qué? Porque la misma evaluación educativa tendrá que verse de otra manera. Pueden desplazarlas del artículo 10 de la Ley General de Educación,
pero si no fuese así, inclusive tendrán que adquirir una nueva forma, porque para efectos de la Ley General de Educación, por ejemplo, también hablan del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y ahí lo señalan como un organismo constitucional autónomo que tiene una serie de tareas. Entre la serie de tareas le toca coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Eso es lo que hace, entre otras de sus tareas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y dentro de la coordinación al Sistema Educativo Nacional, por ejemplo, también paralelamente está evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional. Y así como que no queriendo, pero en el último informe del INE se habla de los resultados que se han obtenido y no son nada halagadores. Es decir, bueno, pero es un órgano autónomo y tendrá que observarse qué va a pasar también con las posiciones que asuma el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre. Porque además el INE lo que hace es revisar, observar las disposiciones o las atribuciones que se establecen constitucionalmente, que establece la propia ley del INE, del instituto, que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y todas las disposiciones que sean aplicables. ¿Por qué? Porque hay una conexión también entre el órgano, el Instituto Nacional de Evaluación para la Evaluación, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas. Las autoridades educativas tienen tareas muy claras. Tienen atribuciones, por ejemplo, la autoridad educativa, a partir del artículo 12, por ejemplo, señalan aspectos que tienen que ver con la actualización y formulación de planes y programas de estudio para la educación normal y demás de formación de maestros de educación básica. Pero el día de ayer yo comentaba que es una atribución del presidente de la República proponer el plan y los programas de estudio correspondientes en los niveles. Entonces, por un lado, el artículo 3 siempre será más fuerte que la Ley General de Educación y desde el artículo 3 se tendrá que determinar cómo va a ir la nueva reforma educativa que se plantean elaborar y que para eso se están realizando los foros y que para eso están convocando también a los actores educativos para que den sus puntos de vista. Entonces, por un lado, lo que hace el presidente de la República, por otro lado, lo que hace la autoridad educativa local, o en el caso, por ejemplo, del artículo 13 de su fracción cuarta, donde hablan de prestar el servicio de formación, de actualización y de capacitación, incluido también el de superación profesional para maestros de educación básica. Y nuevamente vuelven a observar y hacer la relación desde el artículo 13 de que tendrá que estar dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y es decir, cuando empieza uno a recuperar o empieza uno a revisar la Ley General de Educación, empieza uno a observar cuáles son los artículos donde se está hablando del servicio profesional docente y de acuerdo a lo que se plantee en la nueva reforma, entonces tendrán que ver ellos, los que van a proponer, qué va a pasar con esa ley del general del servicio profesional docente, porque siendo una de las leyes que llamaron secundarias de esta reforma educativa, entonces se tiene que ir abajo. Y de acuerdo a los artículos mismos y a las fracciones correspondientes, lo que tendrá que ver es la misma autoridad educativa, por ejemplo, como en el artículo 14, donde se habla de participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente. Yo reviso la Ley General de Educación, que es lo que hice para hacer esta videotransmisión, y desde la propia ley, lo que empiezo a observar es cuáles pueden ser aquellos artículos que tendrán que desaparecer en su redacción y que están dentro de lo que es la Ley General de Educación. Y ya cuando yo lo puedo ver así porque voy revisando el articulado, como en el artículo
en los diversos artículos, sea el 10, el 13, el 14, el 20, donde las propias autoridades educativas conforman el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros. Y todo esto lo van haciendo también de acuerdo a las finalidades que están dentro de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y hay muchos artículos que tienen relación con el servicio profesional docente, como el propio artículo 21, por ejemplo, cuando habla de que para ejercer la docencia, es decir, ya no se está hablando ni siquiera del magisterio, sino de la docencia, y señala que siempre que se quiera abordar, ejercer la docencia en las instituciones establecidas por el Estado, los maestros deberán de satisfacer los requisitos que se señalan y que siempre los remiten a la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y todas esas reformas se elaboraron porque se implanta con la reforma estructural en educación, el propio Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y a eso le tienen que pegar. Es decir, si están hablando de que va a haber una nueva reforma y de que esta tiene que ir hacia abajo, entonces le tienen que pegar a esta serie de leyes, donde también igualmente le tendrán que pegar a la autonomía de gestión del artículo 28, en cuanto que las autoridades educativas, la federal, la local y la municipal, tendrán que decirnos cómo se ejecutan los programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Una autonomía de gestión que yo creo que es inexistente. No hay tal autonomía, nunca hubo tal autonomía. Si nosotros nos ponemos a revisar bien las prácticas que se hacían dentro de las escuelas, basta con preguntarle a los maestros y a los directores qué sucedía en las escuelas para poder observar si es cierto que había esta autonomía de gestión y cómo se daban esos lineamientos para formular los programas de gestión escolar, porque a los programas de gestión escolar les pusieron objetivos y esos objetivos también estaban registrados en la propia Ley General de Educación. Por ejemplo, como usar los resultados de la evaluación como una retroalimentación para mejorar de manera continua sus efectos en cada ciclo escolar. Es decir, como el resultado de la evaluación como una retroalimentación, o como la gestión escolar, por ejemplo, tenía que proyectarse en el desarrollo de una planeación anual de actividades con metas verificables y puestas así en conocimiento de la autoridad y de la comunidad escolar. Y todo esto de los resultados de las evaluaciones, de los resultados de las planeaciones, o cómo se tenían que observar las planeaciones, o cómo se tenía que administrar en forma transparente los recursos, todos estos aspectos. Lo mismo que la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las tareas del propio instituto, todas esas tendrían que modificarse. Y esto lo estoy viendo porque estoy revisando la propia Ley General de Educación. Ayer comenté sobre el artículo 3º constitucional, hoy comento sobre la Ley General de Educación y les recuerdo que también estoy transmitiendo en YouTube. Estas videotransmisiones las paso a YouTube, pero en YouTube estoy trabajando dos temas también. Estoy trabajando el cognitivismo, una de las corrientes de psicología, donde yo estoy revisando tanto el aprendizaje significativo como el aprendizaje repetitivo, memorístico, que es válido el aprendizaje repetitivo y memorístico, y el aprendizaje por orientación, donde yo como maestro oriento qué quiero que aprendan mis estudiantes. Igualmente estoy hablando de los heurísticos, pero eso lo estoy haciendo desde YouTube. Así es que los espero también en YouTube a las 10 de la noche. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Hasta mañana. Gracias.